Vamos a tocar el tema de la Biblia y el día de hoy vamos a ver los primeros pasos para poder conocerla. Empezamos con la pregunta: ¿qué es la Biblia? Se llama Biblia el conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Pero en la antigüedad las escrituras las hacían en papiros, y esto tiene que ver mucho con esta palabra, porque nos vamos a la etimología. La palabra Biblia viene del griego, biblión, que significa libro, y derivada de biblios, que viene a ser el rollo de papiro. Entonces, Biblios, recordemos que es una ciudad fenicia, hoy llamada Jubail, que queda cerca a Beirut, en Líbano. Entonces de ahí sale la palabra Biblia, de Biblios. La Biblia rápidamente se divide en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y qué libros contiene? La cantidad: en el Antiguo Testamento son 46, en el Nuevo 27. En total 73 son los libros en nuestra Biblia católica. Y en el Antiguo Testamento se narra las historias del pueblo de Israel. Es la historia de la salvación del pueblo de Israel antes de la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento ya vamos a ver el mensaje y la vida de Jesús, y luego escritos después de la resurrección, de la ascensión y la venida del Espíritu Santo, ¿no? La primera comunidad. Pero en ambos siempre va a estar la presencia de Dios. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Bueno, el autor principal es Dios, ¿no? Él inspira a través del Espíritu Santo a las personas, los escritores sagrados, o también llamados agiógrafos. Por ejemplo, inspiró al profeta Isaías, a San Mateo, a San Pablo y a más personas para escribirla. O sea, Dios inspira y se va escribiendo, pero no fue directamente escrito, sino pasó por un proceso. Primero fue en forma oral. Cuando se escribió, bueno, fueron escritos en el siglo XV y en el siglo II antes de Cristo. Y el Nuevo, mediados del siglo I. ¿Cómo encontramos y leemos una cita bíblica? El día de hoy es aquí donde nos vamos a enfocar. Para encontrar un texto bíblico debemos interpretar la cita, la abreviatura, que es el nombre del libro bíblico, un número grande y un número pequeño. El número grande vendría a ser lo que es el capítulo, y el número pequeño el versículo. Eso es lo que se aparece en nuestra Biblia. Pero cómo se escribe, acá hay un ejemplo. Acá está Lucas. LC, la abreviatura de Lucas, indica de que el texto pertenece al Evangelio de Lucas. S11 indica el número del capítulo, y el 1 y el guión 4 indican los versículos que deben leerse, en este caso desde el 1 hasta el 4. Pero para poder leer, encontrar, ubicar cada cita bíblica, hacemos uso de signos. El primer ejemplo es así: Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, en la forma correcta que se lee. Y se separa por un guión, el 1 y el 3. ¿Por qué? Vamos a ver. Génesis 2 quiere decir que vamos a leer el libro de Génesis en el capítulo 2, el número grande que encontramos en la Biblia. Coma, después de la coma vienen los versículos. Del versículo 1, si veo un guión hasta el 3, quiere decir que voy a leer desde el versículo 1 en forma consecutiva hasta el versículo 3. Otra forma es la siguiente: Lucas, con la flecha roja, voy a leer el capítulo 21, coma, quiere decir que va después de un versículo 38. Del versículo 38 hay un guión, quiere decir que voy a leer desde el versículo 38
hasta el capítulo 22 con su versículo 3. Se quiere decir que se está abarcando más de un capítulo, porque sabemos que del versículo 38 ya no continúa, ya no hay un 39. Y encontramos el capítulo 22, quiere decir que vamos a continuar leyendo, incluido ese capítulo, pero hasta el versículo 3. Luego encontramos otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando encontramos un punto y coma? ¿O cuándo vamos a poder utilizar eso? Bueno, comenzamos Lucas, capítulo 21, coma, o sea, quiere decir que luego va a un versículo, el versículo 38. Ese punto y coma significa y quiere decir que vamos a pasar al capítulo 22 y vamos a leer solo el versículo 3. Quiere decir entonces que esto se usa cuando se citan dos textos de capítulos distintos. Último ejemplo, el libro de Nahum tiene el 1 y guión 2. Eso quiere decir que va a indicar el primer capítulo, luego un guión y el segundo capítulo. Nahum, capítulo 1 y luego el capítulo 2. Esto se hace cuando se citan dos capítulos enteros y distintos de un libro. Todo el capítulo 1 voy a leer y el capítulo 2 también. Es extrañamente que se utilice porque no hay, muchas veces cuando estudiamos no leemos tantos capítulos en un momento, pero es bueno conocerlo. Vamos a terminar diciendo que la Iglesia continuamente exhorta a todos nosotros para leer, para conocer las Escrituras, para un mejor estudio en forma pastoral, en las escuelas, en la catequesis, en las parroquias, es usar la Biblia latinoamericana. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque el desconocimiento de las Escrituras es el conocimiento de Cristo, como dice el Magisterio.